Ante afirmaciones que se han hecho aquí, tenemos que subrayar que nosotros no estamos señalando como culpable al ejército de la ola de violencia. Estamos afirmando que la fallida estrategia de seguridad militarizada que involucra a las Fuerzas Armadas no funciona. Los responsables de esta crisis humanitaria, del baño de sangre en que convirtieron al país, sí tienen nombre y apellido. Se llaman Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. No las Fuerzas Armadas, sino los presidentes que iniciaron, que idearon esta guerra contra la población civil y contra el crimen organizado. Decía la senadora Calderón que esta estrategia es contra el crimen organizado. Llevan 11 años con esa estrategia. La pregunta es, ¿ya lograron combatir al crimen organizado? Antes de esta guerra loca estaba medio controlado el crimen organizado. Después de su guerra loca tenemos un baño de sangre, 230,000 muertos, 40,000 desaparecidos y un sufrimiento enorme de millones de mexicanas y mexicanos. ¿Cuál es su afán de legalizar este desastre humanitario? Pero sirvan los argumentos que voy a dar artículo por artículo para demostrar que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional y que la votación anterior arroja más de un tercio de los aquí votantes y que podemos iniciar con estos argumentos la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículo 1 del dictamen es inconstitucional. En primer lugar, porque la facultad conferida al Congreso de la Unión en el artículo 73 constitucional es para legislar sobre seguridad nacional, no sobre seguridad interior. Y que nos digan que seguridad interior está subsumida en la seguridad nacional. ¿Dónde lo dice la Constitución? ¿En qué ley se establece? ¿Qué artículo lo dice? Porque ninguna parte normativa es simplemente un invento para justificar, pero además para subsanar la clara violación que se está haciendo, se hace una correlación con lo dispuesto en el artículo 89, fracción sexta de la Constitución, en donde en efecto se confiere la potestad al Ejecutivo Federal a disponer de las Fuerzas Armadas, pero no para violar la Constitución. Me voy a saltar, artículo sexto, es inconstitucional porque establece que las Fuerzas Armadas implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior políticas, programas y acciones para identificar, y subrayo, prevenir y atender oportunamente la Agenda Nacional de Riesgos. La redacción de este artículo es claramente inconstitucional, pues se contrapone a lo dispuesto por el artículo 129 de la Carta Magna, que establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los cuarteles. Este texto es explícito en limitar las funciones de la autoridad militar en tiempos de paz. La interpretación integral del texto constitucional la hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dice claramente que las Fuerzas Armadas sí pueden colaborar de manera auxiliar en las labores de seguridad pública, pero su participación tiene que ser en auxilio de las autoridades civiles, no dirigir a las autoridades civiles como lo están poniendo ustedes en esta
Ley de Seguridad Interior. También dice la Corte que las funciones exigen un estudio integral de toda la Constitución. No puede ser parcializada este análisis. Las labores de auxilio de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública tienen que estar delimitadas y que no pueden considerarse amplias ni extensas, ya que todo ello conllevaría a violentar las garantías individuales. El dotar a las Fuerzas Armadas de una facultad permanente para hacer labores de prevención y atención de riesgos es violar incluso la interpretación que hay sobre el artículo 21 constitucional que ha hecho la Suprema Corte, pues con esta redacción se le confiere a las Fuerzas Armadas ya no labores de auxilio sobre seguridad pública, sino una función primordial que expresamente está conferida la prevención únicamente a las fuerzas policiales, no al ejército. El artículo 7 es inconstitucional, pues violenta lo dispuesto en el artículo 1 de la Carta Magna al omitir la obligación de la promoción de los derechos humanos que se mandata en el artículo 1, como si esa obligación fuera optativa o selectiva para las autoridades encargadas de dar cumplimiento a las disposiciones de esta norma. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que cumplir las 4 obligaciones generales en materia de derechos humanos: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y las Fuerzas Armadas no pueden, mediante una ley secundaria, abstraerse de ninguna de ellas, mucho menos en la de promover los derechos humanos. Y ustedes están siendo omisos en el primero constitucional. Artículo 9 es inconstitucional, ya que señala que la información que se genere será considerada de seguridad nacional, lo que contraviene el contenido dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se garantiza que toda la información en poder del gobierno debe de regirse bajo el principio de máxima publicidad. Establecer que la información generada por la aplicación de la ley será considerada de seguridad nacional implica restringir sin análisis alguno el acceso a dicha información, pues como se sabe, la seguridad nacional es una de las expresiones al derecho que restringe el libre derecho a toda la información. Artículo 10 es inconstitucional y es muy grave. El segundo párrafo dice que la materia de seguridad interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo es la única que puede garantizar que los derechos de los particulares y asegura el eficaz cumplimiento de la justicia. Prevé que el procedimiento de la justicia administrativa se desarrolle bajo los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe. Establece que la autoridad administrativa debe fundar y motivar todos sus actos, y aquí la Ley de Seguridad Interior está saltándose todos los actos, y debe respetar además el derecho de audiencia y el derecho de defensa que consagra el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que proclama que
toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes y en condiciones de igualdad a ser oída públicamente por un tribunal imparcial para la determinación de sus derechos y de sus obligaciones. Estas son las características de un elemental derecho a la justicia que garantiza la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y ustedes en este artículo están diciendo que queda anulada esta ley para efectos de los militares. El excluir la Ley Federal del Procedimiento Administrativo es crear un estado de excepción, y eso es suplantar el artículo 29 de nuestra Constitución, único artículo que señala las características para decretar un estado de excepción. Contravenir, además, excluir la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es además contravenir el artículo 16 constitucional y el primero, con correlación con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El artículo 11 es inconstitucional, pues violenta lo dispuesto en el artículo 21 de nuestra Carta Magna en relación a las obligaciones que se reconocen en materia de seguridad pública para las corporaciones policiales, funciones que no pueden ser suplantadas por las Fuerzas Armadas, pues estas solo actúan bajo petición de auxilio y de manera complementaria, nunca en forma subsidiaria como la están escribiendo en la Ley de Seguridad Interior, al fijar en este artículo que las Fuerzas Armadas tendrán labores de prevención, atención y contención de las amenazas a la seguridad interior. Se suplanta de facto la labor de prevención y protección que constitucionalmente solo tienen atribuidas las fuerzas policiales. El artículo 17 es inconstitucional, pues viola el artículo 16 de la Constitución y el principio de legalidad al establecer que a partir de la expedición de la Declaración de Protección a la Seguridad Interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su atención y cumplimiento se considerarán como acciones de seguridad interior, ya que con esta redacción las obligaciones, regulaciones, procedimientos y controles que ordinariamente aplican bajo el principio de legalidad para todas las autoridades y para todos sus actos quedarían subsumidas e invalidadas mediante esta expresión genérica de conversión a acciones de seguridad interior, convirtiéndolas también con esta redacción en acciones de seguridad nacional, por lo que las y los gobernados no tendrían ni mecanismos de defensa ni reglas para medir legalmente la actuación de las autoridades en el marco de esta norma. Los artículos 20, 21 y 22 son inconstitucionales, violentan lo dispuesto en el artículo 129 y en el 21 de nuestra Carta Magna, pues se les confieren poderes a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y que forman parte de la esencia de la seguridad pública contenida en el artículo 21, no ya como instancias de auxilio, tal como lo permitió la Suprema Corte en su jurisprudencia en el año 2000, sino como entidades responsables de la coordinación logística, de la operación, de las acciones derivadas de la declaración y supeditando incluso a las autoridades civiles, dándole al mando castrense la dirección de las acciones derivadas de la declaratoria. Un comandante dirigirá las autoridades civiles, solo pasa en las dictaduras. En el trazo de nuestra Constitución no es una dictadura, es una república federal, democrática, civilista. Por lo tanto, no es admisible que este pensamiento dictatorial pueda ser aprobado por este país que está muy
muy castigado ya por tantas desgracias. El pensar que se invocará esta legislación es desconocer que existen diversos sistemas nacionales de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para hacer frente a las situaciones que pudieran afectar la seguridad interior. Para ello se han constituido el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Conferencia Nacional de Gobernadores, entre otras más, cuya función primordial es precisamente la coordinación, la articulación para hacer frente juntos ante los riesgos, las amenazas, los peligros comunes bajo la lógica de coordinación, no de subcoordinación, como lo proponen los artículos 20, 21 y 22, menos comandados por una autoridad militar. Ustedes están militarizando el país que lleva 11 años militarizado, con efectos desastrosos para la economía, en derechos humanos y para la estabilidad de nuestra población. El artículo 26 es inconstitucional al repetir prácticamente el contenido del mismo artículo 11 del dictamen, que es a su vez inconstitucional, pues violenta lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Magna en relación a las obligaciones que se reconocen en materia de seguridad pública. Son exclusivas para las corporaciones policiales, funciones que no pueden ser suplantadas por las Fuerzas Armadas, pues estas solo pueden actuar bajo petición de auxilio y de manera complementaria, nunca de forma subsidiaria. Así lo determinó también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fijar en este artículo que las Fuerzas Armadas tendrán labores de prevención, atención y contención de los riesgos de la seguridad interior. Suplanta de facto la labor de prevención y protección que constitucionalmente solo tienen conferidas las fuerzas policiales. Aceptar esto es renunciar que las policías hagan su tarea y abdiquen en sus facultades constitucionales, abdiquen en favor de las Fuerzas Armadas. El artículo 30 es inconstitucional al conferirle legalmente facultades a las Fuerzas Armadas para la realización de labores de inteligencia, que eso solo las tiene la Secretaría de Gobernación y el Ministerio Público mediante el uso de cualquier medio lícito. Es esta frase inconstitucional el artículo 30, pues violenta el artículo 14 constitucional en cuanto a las formalidades esenciales del procedimiento que deberán guardarse ante cualquier afectación de derechos, bienes y libertades, y es contrario a lo dispuesto en el 16 constitucional en cuanto a la laxitud del principio de legalidad, al de la debida fundamentación y motivación, al de protección de los datos personales, mismos principios constitucionales que se ven inobservados con la redacción de este artículo. Y el artículo 31, les pido atención, es gravísimo, es inconstitucional y extremadamente grave. Contraviene disposiciones diversas, entre ellas los artículos 6, el 41 y el 102 de nuestra Carta Magna, ya que estos artículos contienen la base legal de actuación de tres organismos públicos autónomos que tienen bajo su más estricto resguardo la información de millones de mexicanas y mexicanos. Y en estos tres artículos constitucionales aludidos se establece como un principio de actuación de estos órganos autónomos el de conducirse con estricta legalidad, principio
principio que no podrían atender en el caso de que las autoridades castrenses les solicitaran cualquier tipo de información. La facultad que se le confiere al mando castrense en este apartado establece que será una obligación de los órganos autónomos el proporcionar la información que se posea y que le sea requerida en el marco del cumplimiento de esta ley, sin importar si esa información es de carácter confidencial, si maneja datos personales o peor aún, si en esa información se establecen responsabilidades de carácter precisamente contra la actuación de las Fuerzas Armadas. Es contraria al artículo 6, fracción octava constitucional en cuanto a las obligaciones del INAI. Es contraria al artículo 41, apartado A, constitucional en cuanto al apartado B del texto constitucional en cuanto hace a los organismos públicos autónomos de protección de los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales de los derechos humanos están en un grave riesgo. Será anulada la autonomía por este artículo 31 de esta ley plenamente inconstitucional. Y vean lo que dice el artículo tercero transitorio. Es inconstitucional la redacción de este transitorio. Es ilegal y es inconstitucional, pues no puede establecerse mediante un decreto de una ley como la que se pretende aprobar que se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este mismo decreto. Todas las leyes que se opongan no son válidas, pues esa expresión tan genérica, al no establecer en qué términos, bajo qué contenidos específicos, ni con qué consideraciones deberán derogarse todas las otras normas, se abre un espectro de indefinición legal que puede traducirse en un serio problema jurídico. Por ejemplo, hay facultades que esta legislación le confiere a las Fuerzas Armadas en el artículo 11 y en el artículo 26 para realizar labores que no se relacionen con la naturaleza castrense y que incluso las contravienen, por lo que, siguiendo lo dispuesto en este artículo, las normas vigentes del derecho castrense y las competencias de las Fuerzas Armadas quedarían derogadas de facto, lo que implicaría que las propias Fuerzas Armadas, que hoy buscan fortalecer su marco de actuación legal, quedarían inmersas en un vacío legislativo con serias implicaciones, la de discrecionalidad, de arbitrariedad, donde el abuso y la violación de los derechos humanos pueden perpetuarse y no ser castigados. Peor ley imposible.